Pues vamos a concluir hoy este ciclo de predicaciones sobre la carta de Santiago. Vamos a ir al último capítulo, capítulo 5. Vamos a ver cómo en toda circunstancia el creyente en Cristo Jesús tiene respuesta de parte de Dios. En toda circunstancia. Este sería el título que habría que ponerle a este pasaje muy interesante. Toda la carta del apóstol Santiago ha sido, por lo menos para mí, muy interesante. He aprendido muchas cosas al ir preparando los sermones y espero que también cada uno de ustedes haya podido sacar partido de lo que aquí se ha estado ministrando. Vamos a leer en el capítulo 5, verso 13 y hasta el final. Y dice así: ¿Está alguno de vosotros afligido? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pues que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. El 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Ven? La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre con debilidades semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha apartado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver de su mal camino al pecador lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Gloria a Dios. Ortega y Gasset dijo que el ser humano es él y sus circunstancias. Filósofo español del siglo pasado. El ser humano es él y sus circunstancias. Y las circunstancias que nosotros vivimos en estos momentos condicionan cómo somos, cómo actuamos, cómo nos sentimos. Y siempre ha sido así. Estamos viviendo tiempos complejos, terribles, con la pandemia. Nuestra hermana Marta voló a Brasil y antes de que... O sea, ya tenía decidido su vuelo, pero el día antes, o 2 o 3 días antes, su pastor falleció allí, ¿verdad, Ernesto? Se esperaba. Estas cosas suceden. Yo conozco muchos pastores en España y algunos han sufrido el golpe, ¿verdad?, de que alguno de sus familiares o ellos mismos han fallecido. Entonces, las circunstancias pueden ser muy diversas. Yo no sé cuáles son las tuyas hoy, sé algunas de ellas, pero las más íntimas, más personales, las sabes tú. Y al concluir su carta, Santiago se detiene a considerar algunas de esas circunstancias que influyen y condicionan la vida de cada cual. Entonces, la primera circunstancia que él considera, hemos leído el texto completo para tener una visión global, pero la primera circunstancia que él considera es cuando las cosas van mal. ¿Alguna vez te han ido mal las cosas? A ver, levanta la mano. A mí sí.
Alguna vez me han ido muy mal. Y seguramente en algún momento de tu vida las cosas te han ido mal. Puede que hoy te estén yendo mal. Es cuando dice, ¿verdad?, que si está alguno entre vosotros afligido, pues que ore. ¿Verdad? El efecto que se produce en las personas cuando las cosas van mal es el decaimiento, la depresión, el desánimo. Tú ya lo sabes porque lo has vivido en algún momento y te has sentido mal, te has sentido afligido, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vamos a acudir? Pues el consejo de Santiago es claro, que ore. Que ore. Todo está cuesta arriba. Además parece que las dificultades se agolpan. No es que te llega un problema, es que te llega uno más otro, más otro, más otro. Y tú dices, bueno, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué todo se me agolpa encima? San Pablo declara en la segunda de Corintios capítulo 4 y versos 8 al 10, dice así. Y mira, tómatelo muy en serio y tómatelo para ti, porque es importante y es muy interesante. Estamos atribulados en todo. ¿Alguien te dijo cuando te predicó a Cristo que entregándote a Cristo ya no ibas a tener problemas? Porque si te lo dijo, te engañó. A mí desde luego no me lo dijeron así. Yo creo que cuando nosotros predicamos el Evangelio, no predicamos ese Evangelio. Lo que predicamos es que con Cristo todo cambia. ¿Amén? No es que vas a estar exentos de problemas. No dice que no te van a echar del trabajo un día. No dice que ninguno de tus hijos va a tener problemas, no se va a enfermar. No. Nos suceden las mismas cosas que al resto de la humanidad. La diferencia está en que vemos la mano de Dios. Y muchas veces la gente ve la parte negativa. La parte negativa. Y se ciega a la parte positiva. Por eso Pablo dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Porque sabes que en medio de la tribulación Cristo está contigo. En apuros, pueden ser económicos, pueden ser laborales, pueden ser de cualquier tipo, pero no desesperados, porque el creyente siempre tiene una esperanza mejor. Siempre sabe que Cristo está por llegar. Va a decir, bueno, pues está tardando mucho, Señor. Pero el creyente sabe que Cristo llega, que la respuesta viene de camino. Amén. Derribados pero no destruidos. Puede que tropieces, que caigas de rodillas o que estés tumbado totalmente, pero no estás muerto. Te puedes levantar. Donde quiera que vamos, dice Pablo, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. Esto es fuerte. Donde quiera que vamos, sabemos, ¿verdad?, que llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. No nos unimos a San Pablo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, sino que vive Cristo en mí. Y cuando el Señor dice, el que no coge su cruz y viene detrás mía, no es digno de mí, ¿qué crees tú que es la cruz? Ya lo hemos dicho muchas veces, la cruz no es el vecino que molesta, la cruz no es el patrón que te tiene agobiado, la cruz no es la dificultad económica, la cruz es el lugar donde tú mueres cada día. Y lógicamente para que eso sea posible tienes que llevar tu cruz, como el que lleva su ordenador, su móvil, esas cosas que no nos faltan nunca. La cruz de Cristo no nos puede faltar en nuestra vida diaria. A veces las circunstancias son adversas, negativas, hay tribulación, hay apuros, hay persecución, hay depresión, hay incluso muerte. Las cifras de la pandemia son terribles. Miles, decenas de miles. Superan el 1.000.000 ya en la humanidad y serán más. Y esas muertes también nos atañen. Conozco un pastor en el norte de España que 11 de su familia han fallecido por la pandemia.
11 personas, padre, madre, primos, sobrinos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Dios nos los guardó? ¿Por qué Dios nos los protegió? Pues Dios sabe el porqué de las cosas, pero lo que está claro es que nosotros más tarde, más temprano nos vamos a morir, ¿eh? Nadie se va a quedar aquí. Entonces nos tocará algún día. La muerte también toca a los cristianos. Pero tenemos seguridad en Cristo. El Evangelio nos trae bendición para ahora y para la eternidad. Así que para el creyente, con todo, aunque haya tribulación, haya apuros, haya persecución, haya depresión y haya incluso muerte, ¿verdad? Eso no significa para el creyente, el que tiene su fe puesta en Cristo, no significa angustia. ¿Sabe lo que es la angustia? Es el miedo, el temor, la inseguridad. Eso es la angustia. Y el creyente, si es creyente, no puede estar angustiado. No puede estar desesperado. Es decir, que no hay salida. Entonces te desespera. Como se desesperaron los israelitas a orillas del Mar Rojo. ¿Por qué se desesperaron? Porque veían al ejército de Faraón, el más poderoso de su época, venir para aniquilarlos. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que Dios detuvo al ejército de los egipcios, que Dios abrió un camino por el mar para que Israel pasara al otro lado. Y para que una vez que pasaron los egipcios se precipitaron detrás de ellos y perecieron. Entonces, no hay por qué estar desesperado porque el Señor nunca falla. Tampoco estamos desamparados. No te dejaré ni te desampararé. Amén. ¿Quién nos defenderá? Si Dios está por nosotros, dice Romanos, ¿quién contra nosotros? Ahora, es importante que estés seguro que Dios está por ti, por lo que estás haciendo. Ni tampoco nos preocupa la destrucción, el fin, porque tenemos seguridad en Cristo y que Él nos va a sacar adelante. Todas las circunstancias adversas que puedan sobrevenir están previstas. Por eso dice aquí, Pablo reconoce que donde quiera que vamos, ¿entienden la expresión? Es decir, por todas partes. Cuando salgas, cuando entres, cuando vayas para acá, cuando viajes, cuando regreses, a donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte del Señor Jesús. O sea que si te pasa algo, está previsto. Pero hay una contrapartida. No se queda ahí, que es lo bueno que hemos dicho. No siempre hay que ver la parte negativa, existe la parte negativa. Pero miremos la parte positiva, porque después dice para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, que no te quedas ahí ya desahuciado, sino que cuando las cosas son negativas es la oportunidad que Dios tiene para manifestar su gloria en ti y para demostrar que Él es un Dios vivo y demostrar que Él es un Dios que cuida de su pueblo. Recordad a aquellos jóvenes que metieron en el horno ardiendo, ¿verdad? Porque ellos no quisieron conformarse a los requisitos de Nabucodonosor. Y ellos dijeron, mira, Dios puede librarnos de todo ese fuego y de todo tu poder y toda tu fuerza. Y si no lo hace, con todo tampoco vamos a adorar esa estatua que es falsa. Estaban bien determinados. Y nosotros como creyentes tenemos que estar bien determinados. El consejo es que ores. Ahora, ¿qué es orar? Porque la verdad es que nuestros conceptos sobre la oración son bastante flojos, vamos a decirlo así. El pasaje completo está impregnado de la atmósfera de la oración.
No solamente aquí que dice que ore, sino que a lo largo de todos los versículos ahí está la oración. Ahora, ¿qué es orar? ¿Cómo se ora? Porque Pablo señala el problema. Dice que el Espíritu, en Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para que oremos como conviene, porque no sabemos orar. Y Santiago, lo hemos visto en su día, les dice a aquella gente: cuando pedís, no recibís porque pedís mal. O sea, que no se trata de orar por orar. Se trata de orar correctamente. Y orar es tener relación con Dios, simplemente. Orar es tener relación con Dios. No es un mero acto religioso. Es relación directa e íntima con Dios. Como dice Pablo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y por eso le dice a los efesios: os pido que no desmayéis. O sea, que cualquiera que sean las circunstancias que te afligen, hermanos, no desmayes. No te desanimes. No te vengas abajo. No te sientas derrotado. Confía en Dios. Llévale a Dios tus problemas. Y es que no me oye, es que no me contesta. Bueno, busca en ti por qué. Y busca en la voluntad de Dios, saber qué pretende Dios, por qué está dilatando un poquito la respuesta. Porque en todo tiene Dios un propósito. No desmayes. Tenemos un ejemplo. En la Biblia hay muchos ejemplos de oración. Hay oraciones largas y oraciones breves. Porque la eficacia de la oración no está en la longitud, en las muchas palabras que podamos decir. De hecho, Jesús dijo: no seáis prolijos. Cuando oréis, no seáis prolijos. Que Dios no tiene por qué cansarse escuchándote, sino hay concreto, al grano. Pero hay oraciones más largas, como la que hizo Salomón cuando inauguró el templo que había construido, ¿verdad?, para que fuera el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Y en Crónicas, segunda de Crónicas 6, 29 al 30, dice: toda oración y todo ruego que haga cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conozca su llaga y su dolor en su corazón, si extiende sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. Dios oye, Dios perdona, Dios responde, pero depende de tu corazón, depende del corazón de quien ora. Porque hemos de orar con fe, porque hemos de orar con las manos limpias, es decir, sin tener cuentas pendientes con nadie, sin violencias, sin maledicencias. Entonces Dios oye. Dios sabe cómo somos, Dios conoce nuestras debilidades, Dios sabe que somos humanos. Muy bien, la segunda circunstancia en la que puede que nos encontremos, todo lo contrario, que estemos felices cuando las cosas nos van bien. He preguntado antes: ¿alguna vez te han ido mal las cosas? Sí, vale, varias manos se han levantado. Y ahora, ¿alguna vez te han ido bien las cosas? Sí, montones de veces. Gloria a Dios. Cuando estamos alegres y contentos, porque todo nos va bien, es el momento, ¿verdad? Como dice aquí: está alguno alegre, que cante alabanza, dale gloria a Dios, porque lo que tienes, la bendición que estás disfrutando, viene de Él. Todo don perfecto, toda bendición viene de arriba. No, me la gano yo con mi trabajo, con mi esfuerzo. Pues estás equivocado. A pesar de esas dificultades por las que el creyente puede pasar, hay acceso al gozo del Señor, lo mismo que hay
una doctrina sobre el sufrimiento, hay una doctrina en la palabra de Dios sobre el gozo y sobre la alegría. Y el creyente siempre puede estar contento. No significa que nunca puede estar triste, claro que sí, y que no pueda estar un momento, ¿verdad?, sintiendo el peso de la aflicción y de la prueba. Pero el gozo forma parte de la vida del cristiano y es un fruto del Espíritu, que vosotros lo sabéis. Por eso Pedro, el apóstol Pedro, dice en su primera carta: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. Pero además, esta alegría viene de un gozo inefable y glorioso. Inefable significa que no se puede explicar con palabras humanas. Inexplicable. Porque una persona que está sufriendo y que pueda estar feliz, dice: ¿está loco? Si te van mal las cosas, lo normal es que estés deprimido, que estés de mal humor, que estés despotricando, que estés... Pues el cristiano conoce en medio de la prueba el gozo del Señor. Eso es milagroso, sobrenatural, fruto del Espíritu. No podría ser de otra manera. Y el gozo del Señor debe de ser una realidad en tu vida como creyente en Cristo. Y ese gozo no viene de las circunstancias, porque puede que sean contrarias, puede que sean adversas, sino que viene del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cantar alabanzas. Es decir, reconocer y proclamar las maravillas de Dios, a quien le debemos todo. Amén. Pero de nuestra boca a veces salen más quejas y lamentaciones que alabanzas y glorias a Dios. Esa es la pena. Canta alabanzas. Si las cosas te van bien, reconoce que todo viene del Señor. Dice el Salmo 43, me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con el arpa, Dios. Y curiosamente añade lo que sería una redundancia: Dios mío, porque Dios no solamente es Dios ahí en el universo, ¿verdad? Dios es Dios, pero es mi Dios. Es Dios mío. Y el que ha hecho a Dios su Dios es bienaventurado según la palabra. La tercera de las circunstancias, una circunstancia muy humana, muy de esta tierra, cuando estamos enfermos. Pregunto lo mismo: ¿alguna vez has estado enfermo? ¿Alguna vez has estado grave? Entonces esta palabra es para nosotros cuando estamos enfermos. Pablo decía, ¿verdad? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Todos estamos sujetos a enfermar. Hay por ahí una doctrina que dice que el cristiano no puede estar enfermo. La Biblia no enseña eso. El cristiano puede estar enfermo. Y eso no significa que no creamos en la sanidad divina. Yo recuerdo de una iglesia, ¿verdad?, a la que le debo mucho. No voy a decir ni el país ni el lugar. Era fuera de España. Y ellos creían de esa manera, que un cristiano no podía estar enfermo. Era una de las cosas, porque todos perfectos no somos. Yo aprendí muchísimo de esa iglesia. Pero en este punto yo sabía que yo no podía estar de acuerdo con eso. ¿Verdad? Y si alguien estaba enfermo, examínate, porque algo pasa. Hasta que la suegra del pastor, una excelentísima persona, bondad absoluta, se enfermó de cáncer y se murió. Y la iglesia vivió una tragedia, no solo por la muerte, sino porque todo su sistema quedó en evidencia. Entonces, claro que podemos caer enfermos. Y claro que el Señor puede sanarnos o no. Porque más tarde, más temprano nos tenemos que ir.
La enfermedad forma parte de la vida. Es una secuela de la muerte sobrevenida como consecuencia del pecado. Hemos dicho, Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Y a Timoteo le da una recomendación. Le dice, de aquí en adelante no bebas agua sola, sino que también un poco de vino para que tu estómago y tus frecuentes enfermedades. O sea que los siervos de Dios también se enferman y nosotros nos enfermamos. Y que el Señor nos cuide con esta pandemia. Por eso tenemos que ser prudentes y tomamos aquí todas las medidas posibles y recomendamos a los hermanos, tengan cuidado. Y ahora en la Navidad, hermanos, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado, tengamos cuidado. Porque con la euforia, vamos a juntarnos, sí, pero con prudencia, manteniendo las medidas de seguridad, porque nos podemos enfermar. Yo ya tengo una cierta edad. No tengo garantías de que si me enfermo con el virus pues que vaya a salir adelante. Pudiera ser que sí, pero pudiera ser que no. Entonces tengo que cuidarme. Tú tienes que cuidarte también. Todo creyente puede recurrir a la oración comunitaria en busca de la sanidad divina. Por eso dice aquí que llame a los ancianos de la iglesia, es decir, a las personas que dirigen la iglesia. Y esto implica, porque después va a venir y dice, y sus pecados les serán perdonados. ¿Qué? ¿Que por orar por ti, ungirte con aceite, ya se perdonan los pecados? No es el método que la Biblia enseña. Pero ¿qué es lo que hay aquí implícito? Varias cosas. Primero implica el reconocimiento de tu parte del cuerpo de Cristo. Porque no te estás buscando la medicina tú solo. No te estás buscando el milagro tú solo. Sino que estás recurriendo a otros. Te estás, en cierta manera, humillando. Estás reconociendo la autoridad de los ancianos. Y dice aquí que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, y eso implica humillación y sometimiento a la acción del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo, porque el aceite que no sana, es muy sano el aceite, pero no sana las enfermedades, pero representa al Espíritu Santo. Vosotros lo sabéis bien, que en los muchos símbolos que tiene la Escritura acerca de Dios para explicar ciertas cosas, el aceite simboliza al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es suave. Porque el aceite se usaba para ungir. Antiguamente los perfumes no se basaban en el alcohol como hoy, sino en el aceite. Y se elaboraban ungüentos. Entonces ese ungüento, la base del ungüento es el aceite, ¿verdad? Aceite de oliva. Porque no se conocían tantos aceites en aquella época. Y entonces representaba ese ungüento que te suaviza las heridas, que te perfuma, que te hace agradable. Eso es el Espíritu Santo para nosotros. Dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y esto no es un mero ritual. Cuando aquí llamamos a los enfermos, ahora no estamos haciendo que vengan, sino que cada uno en su lugar, o oramos por otros que están lejos. ¿Verdad? Eso no es un mero ritual del culto, sino que es una manifestación, ¿verdad? Primero de compañerismo. Y segundo, cuando Dios obra y sana, una manifestación del poder de Dios en respuesta a la fe, que también es obediencia. Y aunque es cierto que algunas enfermedades, o sea, la mayoría de las enfermedades las producen los virus, las bacterias, el desgaste del cuerpo, pero algunas enfermedades tienen origen espiritual, algunas de tipo psicosomático, pero otras por nuestra rebeldía, por nuestra torpeza. Y entonces en este caso, ¿verdad?, cuando dice tus pecados te serán perdonados, significa de que si hay una causa espiritual, el Señor la va a pasar, debido a tu humillación, debido al reconocimiento, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, debido a la fe, y todo eso va a obrar y te va a beneficiar. La cuarta
de las circunstancias. Algo muy común, los conflictos entre hermanos. ¿Alguna vez ha tenido conflicto con otro? Yo sí. Yo sí. Y seguramente cada uno de vosotros también. Más grave, menos grave, pero siendo humanos y estando juntos, los conflictos están servidos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues aquí lo dice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Sanados emocionalmente, sanados físicamente, sanados espiritualmente. Confesar las ofensas unos a otros es reconocer que es posible que nos hayamos equivocado. No tiene necesario decir, me equivoqué, pero puede decir, es posible que me haya equivocado. Es posible que, aunque yo no lo crea, pero te he ofendido. Porque, ¿saben? La ofensa no depende del ofensor, depende del ofendido. Yo puedo decir una palabra sin ninguna trascendencia, sin ninguna intención, pero la persona se siente ofendido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo abandonamos a su situación? No, hay que resolverlo. Puedes sentirte ofendido. Puede que no tengas razón. Puede que sí la tengas. Entonces, lo mejor es confesarse las faltas los unos a los otros, obtener el perdón, obtener el entendimiento, llegar a la armonía. Este versículo está ligado al anterior, a la oración por los enfermos. Recordad que una de las causas de enfermedad entre los creyentes era tomar la Santa Cena indignamente. Podía llegar incluso a la muerte. Todo por no discernir el cuerpo del Señor, por no entender, ¿verdad? Que, lo dice el texto, el que come y bebe de manera indigna sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso mismo entre vosotros hay muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto, porque no entendían que no puede existir en el cuerpo, ¿verdad?, personas ofendidas unas contra otras dentro del mismo cuerpo. Eso viene de no ser capaz o no ser capaces de reconocer que nuestros hermanos con quienes nos sentimos ofendidos y nosotros mismos formamos parte del mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y que no podemos estar divididos. En el cielo no va a haber compartimentos estancos, va a haber moradas, que lo dice el Señor, ¿no? Voy a preparar morada para vosotros, pero abiertas, libres. No va a haber un lugar donde están, como tantas veces han dicho, ¿no? Dice, los bautistas por un lado, los pentecostales por otro lado y otros por otro. Allí vamos a estar todos juntos. No va a haber un sitio donde estés tú y un muro que te separe del hermano al cual no puedes ver. Es absurdo. Eso no es el cielo. El remedio, la medicina para este mal es la confesión mutua y la oración. Confesaos la falta, pero dice también, orad los unos por los otros. Orad los unos por los otros. Y muchas veces lo que hacemos es hablar los unos de los otros. Pero hablar los unos de los otros no es la doctrina bíblica. Eso es la mejor herramienta o la mejor estrategia que tiene el diablo para separarnos. Y él sí nos dice, hablad los unos de los otros. Claro, hablad mal. Pero el Señor dice, orar los unos por los otros. ¿Se te queda? ¿Se nos queda? Porque es importante. Y siendo una doctrina tan bíblica, es una doctrina poco practicada.
En vez de ir al otro a decirle, mira, es que fulanito, ¿no? Es mejor decir, mira, vamos a orar. Primero ora tú en privado. Y cuando la cosa está más extendida, en vez de criticar a otros, en vez de difamar a otros, en vez de cualquier cosa negativa de otros, vamos a orar los unos por los otros. Eso sí es bíblico. Y no es tan difícil. Se puede hacer. La oración es un recurso permanente del cristiano. Oración es vía libre, comunicativa con Dios. Hoy nos comunicamos unos con otros de diversas maneras. Está el teléfono. Bueno, primero está lo más primario, hablar cara a cara. Los antiguos inventaron sistemas para hablarse a gritos o con sistemas de lo que fuera, o el correo. Mandaban un jinete con un mensaje y se comunicaban. Hoy tenemos el teléfono, tenemos el correo electrónico, tenemos el WhatsApp, tenemos todo lo que necesitamos tener para comunicarnos. Pues la oración es comunicación con Dios, de las muchas maneras espirituales que nos podemos comunicar con Dios, que no es una sola. Hay muchas maneras de comunicarse con Dios y de que Dios se comunique con nosotros. Y dice el texto aquí que la oración eficaz del justo puede mucho. 3 elementos: oración, eficacia, justicia. Oración, expresar. Eficacia, que es oración conforme a lo que Jesús enseñó. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dio un modelo. Pues cuando vayáis a orar, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y bueno, hay sermones enteros para hablar sobre el Padre Nuestro, que no nos da lugar aquí. Pero ahí tenemos un modelo. No les dijo, cada vez que oréis, repetid esto, que podemos hacerlo porque es palabra de Dios. Pero no les dijo, repetid esta oración, porque la oración tiene que ser espontánea. Ahora sí, en esa oración que el Señor les dio a sus discípulos, estaban todos los elementos necesarios para una oración correcta y una oración eficaz. ¿Qué es la oración eficaz? Aquella que consigue respuesta. Amén. ¿Cuál es la oración inútil, ineficaz? La que no obtiene respuesta. Entonces nosotros queremos, ¿verdad? Creo que es de cajón, como se suele decir, queremos que si oramos a Dios, Dios responda, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero entonces la oración tiene que atenerse a determinados requisitos. Y el primero es que tiene que partir de una persona justa. ¿Quiénes son los justos? Dice la Biblia que no hay nadie justo. Entonces ya hemos acabado con la oración. Pues no, porque el Señor lo que ha hecho es justificar a los que no teníamos justificación. ¿Cómo? Salvándonos, redimiéndonos, haciendo de nosotros personas nuevas por la conversión, por el perdón de los pecados. No es nuestra justicia. El salmista dice, Dios, justicia mía, en el Salmo 4. Dios, justicia mía. Porque no soy yo quien me hago justo, es Dios que me justifica. Entonces, soy justo porque Cristo me ha perdonado, porque Cristo me ha justificado, porque Cristo ha transformado mi vida. Entonces ya estoy en condición de poder orar. Pero los requisitos, y no voy a dar todos los textos porque serían muchísimos, harían de esto un estudio bíblico, necesitamos manos limpias. Es decir, una actitud correcta de no deberle nada a nadie, de no ser culpables de nada. No prolija, es decir, de verborrea, bla, 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 y hasta Dios se cansa. Ni hipócrita. Tenemos el ejemplo del publicano y del fariseo, y el fariseo decía, Dios, así,
voz bien sonante: Dios, atiende mi oración porque yo soy justo, yo pago diezmo, yo esto, yo lo otro, yo. Y el pobre publicano decía: ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia. Y Jesús mismo dijo: ¿quién de los dos creéis que fue escuchado por Dios? La respuesta era el publicano, no el fariseo. Entonces no hipócrita ni religiosa, sino que salga de lo profundo del alma, porque se llama ferviente, dirigida al Padre en el nombre de Jesús y dirigida por el Espíritu Santo, conforme a su voluntad, nacida de la fe, que es la confianza en la palabra revelada de Dios, colectiva y privada, unos por otros. Y se nos da el ejemplo de Elías, de quien se resalta sobre todo que era un hombre semejante a nosotros. Nosotros vemos los héroes bíblicos y los vemos desde esa perspectiva de héroes. Pero es importante verlos tal cual son. Y esa es una de las maravillas de la Biblia. Porque de siempre, desde la antigüedad, cuando alguien escribía sobre un gobernante, sobre un supuesto héroe, todo lo que decía era bueno. Y eso se le dicen un panegírico. Todo maravilloso. Nunca se mencionaban sus fallos, pero la Biblia, cuando nos habla de los, entre comillas, héroes de la fe, o héroes bíblicos, señala sus virtudes, sus flaquezas, incluso sus maldades, porque en algún momento las hubo, como cuando David, ¿verdad?, comete adulterio con Betsabé y para esconderlo trama toda una estrategia para él quedarse libre, y como no le sale bien, hace que asesinen al marido de Betsabé. Qué maldad, ¿no? De uno de los héroes bíblicos. La Biblia lo dice, pero también dice, ¿verdad?, que hubo arrepentimiento, porque esa es la diferencia entre unos y otros. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay humillación, y David le costó caro y se humilló, y reconoce en el Salmo 119 y dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Gloria a Dios. Así que la sexta circunstancia es cuando vemos que otros se desvían, que otros cometen torpezas. ¿Alguna vez, pregunto igual que antes, alguna vez has visto a alguno de tus hermanos meter la pata? Hombre, también habrás visto cuando tú la metes, ¿no? Pero, hermanos, dice Santiago, si alguno de entre vosotros se ha apartado de la verdad y alguno lo hace volver, qué curioso, que nuestro cometido, que alabaría el Señor, es hacer volver a los descarriados. ¿Y cuántas veces nuestras actitudes y nuestras acciones lo que hacen es hacer que se aleje más? Hacer que se aleje más. Si alguno de vosotros se ha apartado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver de su mal camino al pecador lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Así que podemos vernos en ocasiones en esa difícil circunstancia de saber de algún hermano o hermana que se está apartando o se ha apartado de la verdad bíblica por cuestión de pecado, error, actitud, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la Biblia nos da ciertos recursos. Están los recursos carnales, es decir, el chisme, la denuncia, la difamación, la maledicencia, la confrontación, el juicio, la condena. Todo eso son recursos humanos. Podemos recurrir a ellos, pero lo que vamos a hacer es, como he dicho antes, alejar a la persona, no hacerla volver.
Dice Pablo que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Y además, ¿qué más dice? Poderosas. Amén. Las armas espirituales son poderosas en Dios. La norma evangélica es lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Restaurar es hacer que una cosa vuelva a su estado original. A mí me gusta mucho el arte, me gusta la pintura. Y cuando uno ve una obra ennegrecida, una pintura ennegrecida ya por la pátina del tiempo, ¿verdad? Los colores todos ennegrecidos, como habréis ido alguna vez a algún museo, y de pronto pasa esa obra al taller de restauración del museo. No entra por la noche y por la mañana ya está hecho. Es cuestión de meses, de años. Y ahora cuando sale y esos colores han resucitado y esa obra ha vuelto a su estado inicial, qué bonito, qué belleza. Eso es restaurar. Eso es restaurar, pero para la restauración hace falta primero capacidad para restaurar. Por eso dice aquí con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre, no con espíritu de juicio. Que para juicio ya está Dios, porque Él es juez justo, nosotros no. Espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Hombre, no sea que tú también seas tentado y acabes igual o peor. ¿Qué es lo que suele suceder cuando alguien en vez de justo es justiciero y lo que quiere es implantar sobre el que ha caído, ¿verdad?, su propia justicia? Más tarde, más temprano, al que se le encuentra en esa situación es al que ha juzgado y ha condenado. Dice aquí también: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El que se cree ser algo, no siendo nada, porque es la realidad de nosotros, a sí mismo se engaña. Así que cuando un hermano cae, lo bíblico es restaurarlo, recuperarlo para el Señor, y eso solo se consigue utilizando los medios y los métodos espirituales. Dice Proverbios 16: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia y verdad. No se trata de misericordia y nos tragamos cualquier cosa, no. Misericordia y verdad, pero en equilibrio. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La restauración de quien yerra es una bendición. Y es mejor actuar de manera que podamos restaurar que no actuar de manera estricta, justiciera, y perder a la persona para siempre. Para concluir, hermanos, bajo cualquier circunstancia, el creyente tiene recursos espirituales. Tú tienes, yo tengo recursos espirituales para hacerle frente a cualquier circunstancia, sea de aflicción, que las cosas te vayan mal, sea que te vayan bien. Hermano, qué peligroso es que las cosas te vayan bien, porque te confías no en Dios, te confías en ti mismo, te relajas, te acomodas, entras en ese estado de confort y dejas de estar alerta, y dejas de estar activo, y dejas de estar atento, y dejas de reaccionar, te duermes en la comodidad, en el confort. Entonces las circunstancias malas prueban nuestra fe, las circunstancias buenas también prueban nuestra fe y nuestra fidelidad. Si estás enfermo, tienes a quien recurrir, ¿verdad? Si tienes problemas con otro hermano, también tienes a quien recurrir y cómo recurrir. Si ves a otro que cae, puedes hacer mucho por él. Y en todo esto, hermano, nuestra vida de comunión con Dios, la oración. La oración no es que te metas en un cuarto y te pases 3 horas de rodillas orando. Sí, eso es oración, pero la oración es mucho más que eso.
Porque ¿cómo haríamos entonces para cumplir lo que Pablo dice, orad sin cesar? Por eso algunos se metieron a monjes, se encerraron en un convento, se alejaron de la vida y se dedicaron a supuestamente orar, y después vinieron muchos otros problemas. Evidentemente, ponernos de rodillas en un lugar cerrado a orar es orar, pero la vida de oración del cristiano es mucho más que eso. Implica que te pasas el día, vayas en el autobús, vayas andando, estés en el trabajo, estés en tu casa, estés acostado, estés durmiendo, estás orando en comunión con Dios. Amén. Oremos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos para que tú esta palabra la hagas real en nuestros corazones y en nuestra vida y la hagas fructificar. Ayúdanos en cualquiera de las circunstancias que podamos estar pasando, y de manera especial por tu iglesia y por cada uno de nosotros y por tu pueblo en general en medio de esta situación crítica de pandemia, donde ese virus invisible campa por sus respetos, infecta por aquí, infecta por allá, mata personas. Ten misericordia, Señor, de este mundo y ayúdanos a nosotros, guárdanos a nosotros, guarda a esta iglesia y a todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por los enfermos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, ponemos estos casos delante de tu presencia, Señor. Señor, sabemos que tú nos escuchas, que tú eres un Dios bueno, que eres misericordioso. Señor, sabes que somos polvo, que nada tenemos, que nada podemos hacer ni nada tenemos que ofrecerte, Señor, que a ti te pueda satisfacer más que nuestro amor por ti, Señor, nuestro cariño por ti. Queremos poner delante de ti estas personas enfermas, especialmente, Señor, a nuestros hermanos mayores. En el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor, clamamos por ellos, que tú les des fortaleza, que les des sanidad a pesar de los años. Señor, que pongas a su alrededor los cuidados necesarios. Señor, que des sabiduría a las personas que están a su alrededor para cuidarlos como es debido, Señor, como tú sabes que ellos necesitan. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos por esas situaciones, Señor, en el país, en el mundo de la pandemia. Y te damos gracias, Señor, por esas vacunas que aparecen, y te rogamos que tú, Señor, ayudes a que sean eficaces para esta enfermedad, que ayudes a las personas que están en los hospitales sufriendo. Clamamos a ti por ellos, Señor. Clamamos para que tú les des consuelo a los que han perdido un familiar, Señor. Especialmente que te cuides de las personas mayores y que les des la oportunidad, sobre todo, Señor, si en tu decisión está llevártelos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro amigo. Señor, queremos poner delante de ti también estas situaciones, estos viajes de nuestros hermanos y hermanas, rogarte tu bendición sobre ellos, Señor, que tú les acompañes, que les protejas también del COVID en este viaje, y cómo no, Señor, de esta familia, amiga nuestra, en la que te rogamos, Señor, que tú intervengas con justicia para ellos y tu bendición esté sobre esa casa, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Oramos para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, nos encomendamos a tus manos poderosas y amorosas, para que al salir de aquí tú nos guardes durante toda la semana, día a día, en donde quiera que estemos. Si salimos de compras o a trabajar o a los estudios, incluso a pasear, Señor, guárdanos de esa epidemia que por ahí está. Tú protégenos de ella. Danos sabiduría también, Señor, para saber cómo actuar. Ayúdanos ahora también en este tiempo de fiestas para ser prudentes y cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros familiares en el nombre de Jesús. Haz que tu palabra que nos ha sido predicada germine, florezca, crezca, Señor, y dé fruto en nuestras propias vidas.
Y Señor, seas con todos y cada uno en su casa, en su necesidad, en el nombre de Jesús. Ahora que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya y sea con todos vosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén.